Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 22 y leeremos hasta el capítulo 6, el versículo 8. Éxodo capítulo 5, versículos del 22 hasta el capítulo 6, versículo 8. ¿Ustedes lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcancé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Para qué me mandas a mí? Esta es la paráfrasis de esos versículos finales del capítulo 5. Ahí vemos a un hombre cansado e incrédulo. Un hombre que al ver la respuesta negativa tanto de Faraón como del pueblo, él dice: ¿para qué sigo? Este es un reclamo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Las cosas no están saliendo como imaginé que deberían salir. Pensé que al enviarme el Dios que dice ser todopoderoso, las cosas saldrían mejor. ¿Para qué me llamas a hacer algo que no saldrá como yo quiero que salga? Y es de llamar la atención la osadía de este hombre. Porque si ustedes observan, ni siquiera a Faraón le contestó y le habló de esa forma. Pero al Dios Todopoderoso, al Shaddai, al Creador, a él le habla con tanta ligereza. Y le habla con tanta ligereza no en una sola ocasión, sino en repetidas ocasiones. Y ese Dios al que él se acerca y le habla de esa forma, sigue revelándose a él y sigue comunicándose con él. Y esto es lo sorprendente. Este es el punto, que en medio de la incredulidad, en medio de la necedad, en medio de la infidelidad de Moisés y de todo el pueblo hebreo, inicia el capítulo 6, versículo 1, diciendo: y Jehová responde a Moisés. Observa eso.
La criatura le habla con osadía y con incredulidad al Creador. ¿Y sabes qué hace el Creador? Se compadece, se acerca y le responde. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Altísimo se acerca a un osado e imprudente y rebelde hombre? ¿Por qué lo hace? Me parece que es inconcebible que el gran yo soy una vez más se acerque a Moisés y le diga con paciencia lo que hará con su pueblo. Me parece inconcebible. Y estoy seguro que yo no lo haría. Mi naturaleza no lo haría. Pero bendito sea Dios que mi mente no es el parámetro para que Él haga o deje de hacer. Él hará lo que ha determinado hacer y lo va a hacer, aunque yo no lo entienda. Y en esta narrativa del capítulo 6 observaremos 3 razones y formas en las que Moisés, Israel y nosotros podemos ver la cercanía de nuestro Dios. En esta narrativa entonces encontraremos 3 elementos. 2 de ellos serán formas en las que Él se acerca y una de ellas será una razón del por qué se acerca a Moisés, a Israel, pero también a ti. Veamos la primera forma. Este Dios es un Dios cercano que se revela a su pueblo. La forma que se acerca a ellos es a través de una revelación. Nota el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3. Jehová respondió a Moisés. ¿Recuerdas el contexto inmediato? Hay un hombre allí desanimado diciendo, ¿para qué me envías a mí? Y Jehová le responde, Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Yo me voy a revelar a ti y lo vas a ver, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios y mira esa intencionalidad con la que dice el versículo 2. Habló ¿qué? Todavía, como que ya no era necesario, pero todavía habla con Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Dios le dijo a Moisés, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo qué? Como el Dios Todopoderoso. Y aunque nosotros tenemos esta expresión en la Reina Valera, es la palabra Shaddai. Me aparecí como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Algunos también hablan de la misma expresión como Elohim. Pero sea cual sea la palabra con la que se revela en este momento, la intención de Dios es mostrarle a Abraham que Él se ha revelado a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como el gran Dios, el Creador, el Todopoderoso. Porque era necesario revelarse así, para que Abraham, Isaac y Jacob entendieran que no, esa elección que Dios había tenido para con ellos no estaba basada en su gran capacidad, sino que a pesar de su incapacidad y de su poca probabilidad de cumplir esa promesa y de cumplir esa realidad de tener una tierra prometida, una nación grande, Dios lo iba a hacer. Porque eso es lo que quería mostrarle a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes son insuficientes, pero yo soy suficiente. Ustedes no son poderosos, pero yo soy poderoso. Aún en medio de las circunstancias más abrumadoras, Dios es suficiente. Y por eso se quiso revelar a Abraham así. Por eso se quiso revelar a Isaac así. ¿Recuerdas tú cuando Jacob envió a sus hijos a ese poderoso gobernador llamado José, ese gobernador caprichoso de Egipto?
¿Sabes a quién lo encomendó? Esos hijos que envió a ver a ese gobernador, se los encomendó al Shaddai, al Todopoderoso. Me voy a desprender de esta generación que tú dijiste que sería una nación grande. Te lo encomiendo a ti, el Shaddai, el Todopoderoso. Eso es lo que entendían y era necesario entender eso en ese momento. Pero no solamente era necesario que le conocieran como el Shaddai, aún hay más que conocer de Jehová. Ahora no solo necesitan saber que Él es el Dios Todopoderoso, sino que también necesitan conocer a ese Dios Todopoderoso, pero como ese Dios cercano, que se compadece de ellos, que escucha su clamor cuando están en esclavitud, que se compadece. Las palabras, mira el versículo 3, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Jehová, el Señor, el cercano, el Señor cercano. Este es el nombre de Dios que quiere que ellos conozcan en este momento. El Yahvé, el Dios Altísimo, está cercano a nosotros y ha escuchado nuestro clamor. Y es lo que quiere mostrar a Moisés y a estos hebreos que están en esclavitud. Y Dios se va a revelar a ellos para que le conozcan como el Dios cercano. Pero déjame hacer una nota aclaratoria aquí. Porque Dios no solamente se está revelando a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes, que está incluido Moisés, sino que también en esta porción se está revelando a quién. ¿Notas allí el versículo 1? Ahora verás lo que yo haré a quién. A Faraón. Dios también se está revelando indirectamente a Faraón para que Faraón sepa quién es Jehová. Pero la razón del por qué se está revelando a Faraón no es para salvarle, sino para condenarle porque él no ha querido creer en Jehová. Y eso nos hace pensar, y esta es la nota: Dios se está revelando para atraer, pero los que no creen, para condenar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Se reveló la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y déjame hacer una aplicación a este primer punto de la forma en que Dios se revela acercándose al hombre. Porque al observar tú el pasaje te das cuenta que la iniciativa de la revelación no fue del hombre, sino del Altísimo. Es Él quien buscó a Israel para revelarse. Es Él, el Dios Altísimo, el gran yo soy, que busca a sus hijos para mostrarse a ellos como el Dios todopoderoso y cercano. Lo que los hebreos querían era simplemente: quita la esclavitud de nosotros. Pero Dios usa eso para mostrarse a ellos en medio de su esclavitud, porque si no, no desean conocerle. Es en esos yugos que alguien anhela una libertad y viene el Dios misericordioso a revelarse. Él es quien busca, Él es quien atrae. Él es. Y oh creyente, persona que estás aquí, bendito Dios que nos busca, porque tú y yo no le buscamos, pero Él nos busca, y gloria sea su nombre por tener esa etiqueta de buscados. Mire cómo Isaías lo dice en el capítulo 62, versículo 12, Isaías 62, 12. Si alguien quiere leerlo o apuntarlo, lo leeré en la Reina Valera y después lo leeré en la Biblia de las Américas. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová,
Y a ti te llamarán ciudad, si lo ves allí, ciudad deseada, no desamparada. No porque ellos tuvieran algo que fuera deseable, sino simplemente porque Él deseaba buscarles. La Biblia de las Américas lo traduce así: y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. ¿Sabes qué? Aunque Israel recibió esa revelación, sí, del Dios Shaddai, el Dios Todopoderoso, y ahora recibe la revelación del Dios Yahvé, el Dios cercano, tú y yo vemos que Dios nos ha buscado para revelarse. Y la cúspide de esa revelación progresiva que comenzó en el Génesis 3:15, la encontramos en Cristo, porque Él es el Dios con nosotros. Él es la revelación de la gloria del Altísimo. Él es el Dios encarnado. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, y habitó entre nosotros. Pero nosotros, al igual que Israel, somos llamados, somos buscados. Somos buscados. Israel no fue el único pueblo que fue buscado, no. Tú y yo, si hoy somos hijos del Altísimo, es porque fuimos buscados. Y ahora, por ser buscados, tenemos la oportunidad de declarar lo que el apóstol Pedro dijo en el capítulo 2, en su primera carta, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? No tú compraste, Él te compró, Él te adquirió. Él nos buscó cuando nosotros nos escondíamos. Él nos buscó y nos atrajo cuando con cuerdas de amor, en medio de ese sufrimiento, nos atrajo hacia Él y nos dijo: yo soy, no busques más, yo soy. Pero ¿cómo un Dios todopoderoso que castiga el pecado puede buscar a rebeldes y necios? ¿Cómo? ¿Cómo puede buscar a Moisés, que con osadía levanta su voz y le dice: ¿para qué me envías? ¿Cómo puede buscar a Israel, que ha levantado su mano y es un pueblo idólatra, que ha dicho: lo único que quiero de ti es que me liberes de esta opresión? Déjame en Egipto, líbrame simplemente de la opresión? ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso te haya buscado a ti y a mí? Porque tú no le buscabas, yo no le buscaba. Observe, por favor, junto conmigo el segundo punto, y veamos ahora no la forma, sino la razón del por qué Dios es un Dios cercano. Y ese es el segundo punto. Él es un Dios cercano porque es inmutable en su pacto. Inmutable en su pacto. ¿Y qué es inmutable? Inmutable es que no cambia. No cambia. Su pacto, y es lo que va a decir va a decirle Dios a Moisés en los versículos del 4 en adelante, del 5 en adelante. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de qué. Ven conmigo el verso 5. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Por qué? ¿Por qué toma a un hombre como Moisés? ¿Por qué busca
a un pueblo como Israel? ¿Por qué te busca a ti? Porque su pacto está relacionado con su carácter. Desde el verso 2, tú observas una palabra repetida a lo largo de todo el capítulo 6. ¿Cuál es la palabra más repetida en todo el capítulo 6? Yo Jehová, el Señor. Y Él quiere poner en claro que ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y que ahora lo está recordando y se lo está repitiendo a Moisés, es un pacto que no tiene que ver con ellos, sino con Él. Y lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y por eso le dice, yo soy Jehová. Y mira cómo termina el verso 8. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mis manos, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo se los daré por heredad. ¿Y cuál es el sello? Yo Jehová. Punto. No es por ti, Israel, no es por ti, Moisés, no es por tu desempeño, es porque yo soy Jehová. Así que Dios no cumplirá su pacto con el pueblo porque ellos le están buscando o porque están arrepentidos por olvidarse de Él. No, sino porque simplemente Él ha hecho un pacto indisoluble con Él, con este pueblo. Y se compadece de este pueblo porque ha hecho un pacto con ellos. Y por favor, quiero que escuches esto, mi querido creyente y oyente. La cercanía y el cumplimiento del pacto de Dios para con su pueblo no está determinado por el desempeño de su pueblo, sino por su pacto para con su pueblo. ¿Puedes pensar en esto? La cercanía y el cumplimiento del pacto de Dios para con su pueblo no está determinado por el desempeño tuyo o mío. No, ni del pueblo de Israel ni de Moisés, sino por el nombre que Él ha hecho y el pacto que ha hecho con su pueblo. Él sabía, este Dios, el Dios eterno, sabía desde la eternidad pasada que escogió a un hombre pecador como Moisés, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Él sabía que había escogido a un pueblo rebelde como Israel. Y sabiendo su condición, hizo pacto con ellos. Hizo pacto con ellos. Y les dio su palabra. Y nada, absolutamente nada de lo que Abraham, Israel, Moisés y sus descendientes hicieran, cambiarían el pacto que Dios había hecho con ellos. Y por eso observemos el flujo del versículo 6. Observa el versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo comienza? Yo soy Jehová. Este es el inicio. Y ya vimos el final del versículo 8. Yo soy Jehová. Y porque yo soy Jehová y he hecho un pacto contigo, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. ¿Qué va a pasar? Vemos tres elementos en estos tres versículos, 6, 7 y 8, tres elementos que Dios va a hacer, tres movimientos de este cumplimiento del pacto para con el pueblo de Israel. El primero, vemos el flujo: te sacaré, te libraré, porque te estoy redimiendo. Dios te va a redimir, le dice a Israel. Te redimiré. En este pasaje del versículo 6 es la segunda vez que aparece la palabra redimir. La primera la encontramos allá en Génesis capítulo 48. Y esta palabra es una palabra que es utilizada para hablar de un redentor. Y esta figura de redimir y del redentor
tiene que ver con alguien que es pariente de alguien que va y lo rescata, lo venga o lo protege de la esclavitud. Pero esta figura es un pariente cercano que va al rescate de alguien, de un familiar, para sacarlo, vengar su vida o librarle de una opresión. Y por eso encontramos que Dios se dice de sí mismo acerca de Israel: yo soy su padre, yo soy su padre y yo soy el único que puedo redimirles, porque nadie más los ha buscado, nadie más les ha dado identidad, pero yo soy el Dios verdadero que les he escogido para redimirles. Él es el vengador de Israel, Él es el justiciero, Él es el único que puede redimir a Israel. Moisés no es Jehová. Es Jehová. Pero no solamente te redimiré, sino que te tomaré, versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Te tomaré. Dios no solamente redime de la esclavitud a Israel, Él los redime, los rescata para que sea su pueblo. Por favor, piensa en esto. Dios, Jehová, rescata, redime a Israel, pero no solamente para que se sienta redimido, sino para que sea su pueblo, para que tenga una identidad. Y por eso el pueblo, cuando cruza ese mar y está pasando por allí, dice en el capítulo 15: por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza lo llevas a tu santa morada. Tú los has rescatado porque son tu pueblo y ahora les has dado una identidad. Y Éxodo es la historia de la redención del pueblo de Israel. Dios los saca a Egipto. Dios los saca de Egipto. Pero ¿a dónde los lleva? ¿Recuerdan a dónde los lleva? A un monte, al monte de Jehová, al Sinaí, para que allí le conozcan y le vean y sepan que ellos son su pueblo. Mire el capítulo 6. Vea conmigo el verso 7: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Pero esta no es la única ocasión que aparece esta expresión. ¿Recuerdas quién más es su pueblo? No solamente es Israel. Hace un momento leíamos 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿y quiénes son ese vosotros? Es un pueblo de judíos y gentiles. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes son mi pueblo. Les redimí a través de la obra de Cristo. Es Cristo el verdadero redentor, no Moisés. Es Cristo para que sean mi pueblo. Oh, si tú estás aquí, creyente, que has creído que lo único que importaba era, pues yo ya soy salvo, no me voy al infierno. Eso no lo es todo. Él quiere que tú le conozcas como tu Padre, como tu Señor, como tu todo. Porque algún día nosotros vemos, no solamente en Éxodo, no solamente en Primera de Pedro, sino vamos al final de la historia de la narrativa bíblica y encontramos en Apocalipsis 21:3, y mira allí que dice esta visión de Juan de la nueva creación. Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios
con hombres, con los hombres, y Él moraba con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Dios, el Dios eterno, se encarnó en Jesús para redimir a su pueblo y escoger a su pueblo. Y está levantando a su pueblo de toda lengua, de toda nación, y nos llevará a un lugar donde estaremos con Él. Y allí no habrá más llanto, ni dolor, ni esclavitud. Y es precisamente lo que encontramos en el verso 8. Volvamos a Éxodo capítulo 6, versículo 8. Y os meteré ¿a dónde? En la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te llevaré a esa tierra. Esta promesa fue dada a Abraham. Ustedes recordarán que 3 cosas le prometió Dios a Abraham: una descendencia, una tierra y una nación próspera, un gobierno próspero. Y ahora están en esclavitud. Y el pueblo recibe el recordatorio de la promesa de una tierra para ellos. Una tierra en la cual ya no serían esclavos. No sufrirían más por el abuso del extranjero, ni por la escasez del alimento. Estas palabras son la declaración clave que repercute en toda la historia de la narrativa bíblica. La gran historia de redención, de una esclavitud libre, rota. Hay esperanza, y es la misma voz que hoy se escucha. Hoy no estamos en la esclavitud de Faraón. Hoy luchamos con la esclavitud del pecado, con los efectos del pecado. Pero sabes, hay una tierra prometida, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora piensa por un momento y déjame aplicar esto. Este mensaje es el mensaje de la historia. Un Dios cercano que redime, que toma a su pueblo y que conduce a su pueblo a una nueva tierra. Lo lleva de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a una mejor morada. Lo libra del dolor que le subyugaba y lo conduce a la anhelada morada. Y sabes, mi querido hermano y hermana, joven y señorita, tú que eres hijo del Altísimo y que tienes el privilegio de decir soy hijo del Altísimo, hoy ese Dios cercano, tu Dios cercano, te dice que te ha redimido. Él te está salvando porque eres suyo y Él es tuyo. Y te está llevando a una ciudad celestial. Hoy quisiera recordarte que Él conoce tu dolor y sabe que el sufrimiento que estás pasando es real por este mundo caído en el que vivimos. Y escucha ese dolor tuyo. Sí, Él escucha tu dolor por ver a ese hijo rebelde. Él lo escucha. Él escucha tu dolor por no ver a ese cónyuge maduro que tanto anhelas que madure. Él escucha tu dolor por el cáncer que estás sufriendo. Él escucha tu dolor por no tener esa bendición que tanto anhelas. Él conoce tu dolor por la pérdida de ese ser querido. Pero Él ha hecho un pacto contigo. Y Él ha descendido para entender tu dolor. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, es nuestro Dios cercano. No solamente es una voz que se escucha, es una cruz que se ve.
Y tú puedes saber que Él se compadece de ti y te dice, hoy te dice, te llevaré a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor por el pecado. Esa es nuestra esperanza, porque allí será enjugada toda lágrima. Allí ya no habrá más muerte. Allí ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque vi un cielo nuevo, dice el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis, y una tierra nueva. Allí está nuestro Dios cercano. Así que el Señor se acerca a Moisés para revelarse y recordarle que Él es el Dios cercano. Él es el Dios todopoderoso que redime a su pueblo y le recuerda su identidad y le recuerda sus promesas. Y por eso vuelve a enviar a Moisés y le dice, Moisés, porque yo soy Jehová, ve a Faraón y al pueblo de Israel. Versículo 9. De esta manera, capítulo 6, versículo 9 de Éxodo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Imagínate esa escena donde Moisés recibe ese recordatorio de toda esa promesa, de ese pacto, y Dios en su gracia le muestra ese proceso de redención, de llamarlo y de llevarlo a esa tierra, y sale con la energía para decirle, yo le diré esto al pueblo de Israel. Claro que sí. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, ¿qué? No escucharon. Seguramente algunos dijeron, pues ¿quién es este? ¿Quién es este? Nunca lo vimos entre nosotros. ¿No será un charlatán, un farsante? ¿Qué nos importa un pacto, Moisés? A nosotros no nos importa ningún pacto, nos interesa que nos quiten el dolor por la opresión. Es lo único que nos importa. Esa fue la triste reacción del pueblo. Y aquí vemos nuevamente la cercanía de nuestro Dios en una forma más para el pueblo. Y ese es el tercer punto. Hemos visto, déjeme hacer un repaso rápido. Dios se acerca, el Dios nuestro es un Dios cercano que se revela a su pueblo. Nuestro Dios es un Dios cercano. La razón es porque es inmutable en su pacto. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es, Dios es un Dios cercano que obra en medio de la debilidad. Y del versículo 9 al versículo 13 nosotros encontramos nuevamente ese bache de Moisés. Ve que el pueblo no responde. Faraón se endurece. Y nuevamente ve conmigo el versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? ¿Y cuál es nuevamente el argumento? Yo soy torpe de labios. Y este Dios cercano que obra en medio de la debilidad le va a mostrar algo, porque si notas conmigo, es lo mismo que nosotros encontramos en el verso 30. El mismo argumento de Moisés. Ve conmigo el verso 30. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí que yo soy torpe de labios. Soy torpe de labios, ¿cómo me va a escuchar Moisés, Faraón y el pueblo? Versículo 30, soy torpe de labios. Y en medio de estas dos expresiones de Moisés, encontramos la respuesta de Jehová. La respuesta de Jehová. Versículo 12b.
versículo 13, perdón. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel. Entonces Jehová habló a Moisés. Moisés y Aarón, yo no te escogí por ser habilidoso en tus palabras, sino porque tú eres parte de mi pueblo con el que he hecho un pacto. Y tú vas a ir, aunque nadie te conozca. Y el Espíritu Santo guía aquí a Moisés a escribir la genealogía ¿de quién? De Aarón y de Moisés, con el firme propósito de que toda la nación de Israel supiera que Moisés y Aarón son de la descendencia de Leví. Y de hecho pone 3 nombres, ¿verdad? Rubén, Simeón y Leví, los primeros 3 hijos de Jacob. Y les dice, estos son los descendientes de cual viene Moisés y Aarón. Y esto es precisamente la identificación. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que aparecer una genealogía en toda esta narrativa? Pues porque lo que Dios quiere es mostrarle a Moisés que Dios no se vale de su habilidad, sino que en medio de su debilidad, porque Él ha hecho un pacto con este pueblo al cual Él pertenece. Y por eso quieren dejar esa clara identificación para decirle, tú eres de mi pueblo. Y yo soy cercano a ti aun cuando tú te sientas débil. Pero ¿recuerdas esa genealogía? 3 hijos. Pero en el Nuevo Testamento aparece una genealogía también. La genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. En Éxodo encontramos la genealogía de Moisés y Aarón, el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel. Pero en Mateo capítulo 1 encontramos la genealogía de Cristo, el verdadero libertador, el que había sido prometido desde Génesis 3. Este es el libertador que verdaderamente sacará a su pueblo de la esclavitud. Este es Jesús. Jesús. Esta genealogía no apunta a Moisés, esta genealogía es simplemente parcial porque apunta a una verdadera genealogía, una final que es la de Cristo. Él es nuestro libertador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro cordero pascual, Él es el Dios cercano, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. En medio de nuestra debilidad, Él se acerca y te dice, yo soy Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque Cristo es el Dios encarnado y cercano. Tú debes conocerlo esperando su redención final. Esta es la proposición del mensaje. Y no se asusten, ya estoy terminando. Va a comenzar a predicar. No. Porque Cristo es el Dios encarnado y cercano. Tú debes conocerlo esperando su redención final. Para eso Él es el Dios cercano, para que le conozcas y le veas. Ese es lo que le dice a Moisés. Ahora tú verás lo que yo voy a hacer. Lo que los hebreos buscaban era un Dios todopoderoso, pero lo que ellos necesitaban era conocer al Dios cercano. Ellos necesitaban ver su cercanía, su paciencia, su bondad. Obsérvalo, Moisés. Obsérvalo, Israel. Obsérvalo, Luis. Obsérvalo, Pedro. Obsérvalo, Marco. Obsérvalo. Este es el Dios que está revelado en Cristo. Su poder es indiscutible. Pero estás dudando de su cercanía. Cuando pasas por el valle de la sombra, de la muerte, del temor, dudas de que Él está ahí. Él está ahí.
Él es el Dios cercano, es todopoderoso. Puede mandar agua mañana, puede mandarlo. No lo dudo, pero no ha querido mandar agua para que tú y yo le conozcamos en la escasez, en la sequía. Conócele allí. Y quiero terminar con 2 aplicaciones. La primera es esta: en la incertidumbre de un mundo caído, conoce su amor en la cruz. En la incertidumbre de un mundo caído, conoce su amor en la cruz. Quizá tú te hayas convertido al cristianismo hace poco y en lugar de mejorar la vida, parece que ahora se ha complicado más. O quizá tú como creyente llevas años, pero la vida no es como tú estabas esperando que fuera. Así que te quejas, como Moisés, como los israelitas. ¿Y qué le dijo Dios? Ahora verás lo que yo voy a hacer. ¿Y qué te dice ahora a ti? Algo incluso mejor que eso. Porque tú ya has visto lo que Él ha hecho. Tú ya has visto lo que Él ha hecho. ¿Lo has visto en el Éxodo? Y lo puedes ver en la cruz de Cristo. Pero lo puedes ver en esa tumba vacía. Allí has visto que Él es el Señor, que cumple sus promesas. Porque dice Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Sí en Cristo. Consumado es. No hay una promesa faltante. Se ha cumplido. Se ha cumplido. Cuando te preguntes qué hace Dios, cuando dudes de su bondad, cuando veas el dolor por el mundo caído en el que vives, cuando veas la falta de respuesta por el corazón corrupto, mira hacia la cruz y hacia la tumba vacía. Contempla cómo Dios sí cumple sus promesas. Y número 2, en medio del dolor por el pecado, espera en la obra perfecta de tu Señor. Espera en la obra perfecta de tu Señor. Cuando te preguntes qué está haciendo Dios, cuando dudes de su bondad y se te dificulte confiar en Él, observa cómo Dios saca triunfo de la derrota. Los romanos creían derrotar a Jesús. Faraón creyó oprimir y esclavizar al pueblo de Israel. Pero lo que de antemano había sido determinado, ese sufrimiento tanto del pueblo de Israel como de Jesús, Dios lo había determinado así. Así que cuando tú estés sufriendo por una injusticia, recuerda, hay una obra perfecta de mi Señor en medio de este sufrimiento. Este no es el fin. Hay un fin diferente. Este simplemente es un capítulo de una historia que se está escribiendo. Espero su obra completa. Espero el final de la historia. Y termino. En esa cruz, nuestra redención está asegurada. Cuando te preguntes, ¿qué está haciendo Dios? Cuando dudes de su bondad, cuando la vida se torne difícil, observa cómo Dios mismo sufrió por la consecuencia del pecado, pero ahora está en el trono de la gracia, gozándose eternamente. Y el libro de Éxodo es una revelación del nombre de Dios, del carácter de Dios,
para que podamos conocerle mejor. Así que ahora, mientras estemos estudiando este libro y sumerjámonos profundamente en el conocimiento de Él, conócele, 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 para que puedas esperar su redención final. Porque Cristo es el Dios encarnado y cercano. Tú debes conocerlo esperando su redención final. Te pido que en este momento medites junto conmigo. No salgamos. Necesitamos tomar tiempo para meditar y decir, quiero conocerte. ¿Por qué no oramos? Oh Señor, tú sabes cuánto necesitamos conocerte. Normalmente nuestra vida tan ajetreada ha sido el instrumento de nuestra naturaleza caída para justificar nuestra falta de conocimiento de ti. Y sí oramos, y sí pedimos, y sí clamamos, y sí te buscamos en apariencia. Pero al igual que el pueblo de Israel, ¿qué me importa otra cosa más que cambia mi situación? Lo único que me importa es que tú mejores mi circunstancia. Oh Señor, pero tú con tanta paciencia y misericordia te acercas a nosotros y nos dices, ahora verás quién soy yo. Me conocerás como el Dios cercano, ese Dios sí, todopoderoso, trascendente, pero a la vez inmanente, cercano a ti, que te guía en medio del sufrimiento, que te guía y te cuida en medio de las plagas. Ese soy yo. Oh Padre, oh Cristo, oh Espíritu Santo, necesitamos una obra sobrenatural en nuestros corazones para que nos atraigas hacia ti. Hazlo, hazlo. No podemos, pero tú puedes. Y hoy, antes de irnos, quisiéramos comprometernos, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra insignificancia, aún en ese intento quizá inútil, pero queremos decirte, queremos conocerte más. Señor, trae convicción a nuestras almas, a nuestro espíritu y corazón, para que te busquemos más, te conozcamos más y esperemos tu redención. Mi querido creyente, ¿estás conociendo a tu Señor? A ese Dios cercano, a ese Cristo. ¿Lo estás conociendo? ¿Ves ese corazón compasivo y tierno para contigo? Y déjame preguntarte de una forma muy práctica. ¿Estás meditando en la palabra? ¿Cuándo no fue la última vez que tú tomaste un tiempo con la palabra y dijiste, wow, este es mi Señor? ¿Cuánto lo amo? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por conocer a tu amado Redentor? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Y no hiciste una oración superficial y monótona y religiosa, no. ¿Cuándo fue la última vez que a través de la oración viste su gracia y tuviste comunión con Él? Si no lo has hecho, hoy es un buen día para que te comprometas a decir, aún en mi debilidad, quiero conocerte. Porque Cristo es el Dios cercano y encarnado. Hoy te pido que le conozcas, esperando su redención final. Gracias, Dios, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.